con la que cerraremos este foro en torno a la Ley Federal de Archivos y el Congreso Nacional de Archivos y Bibliotecas Privados. Bueno, la conferencia que va a impartir el doctor Julio Alejandro Telles Valdés es sobre seguridad jurídica en materia de archivos privados. Julio Alejandro Telles Valdés es doctorado en Informática Jurídica y Derecho de la Informática por el Instituto para Investigaciones y Tratamiento de la Información Jurídica en Montpellier, Francia, una carrera que realizó entre 1981 a 1984. Es licenciado en Derecho por la Universidad de La Salle y bueno, tiene un currículum verdaderamente completo en investigación, publicaciones, participación, asesorías a diferentes instituciones, tanto privadas como gubernamentales. Y bueno, es muy modesto y me dijo, nada más digan que soy investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Así es que no leeré su currículum, pero pueden entrar a internet y conocer un poquito más sobre el doctor. Le cedo la palabra. Muchas gracias, buenos días. Pues es la última jornada de este, para mí, muy fructífero Congreso Mexicano de Archivos y Bibliotecas Privadas, y el día de hoy estamos iniciando otro evento dentro de este Congreso, que es precisamente el Foro Ley General de Archivos. Antes que nada, quiero agradecer la anfitrionía de este centro que nos ha acogido con gran alegría, con mucho interés, y no sé si compartan conmigo, pero es como sentirse en casa realmente. Es una casa, una casona, ¿verdad? Decíamos, una casa una casa en donde en lo particular se respira un ambiente de que, como se diría en el argot, ¿verdad?, de buenas vibras, donde se conoce que siempre una mentalidad de integridad, de honestidad, de trabajo, de responsabilidad, de convivencia. Y creo que son valores que han permeado en estos dos y seguramente este tercer día. Creo que nosotros nos hemos podido compenetrar de todos los recuerdos que hay aquí en este recinto. Hizo muy bien don David en no permitir que se destruyeran los cimientos de este inmueble, porque se mantuvo su esencia, el espíritu. Se modernizó porque inexorablemente había que hacerlo. Y creo que no ha sido circunstancial el que nos hayamos podido aquí reunir en torno al tema de los archivos privados, bibliotecas privadas. Dedico esta presentación a todos ustedes, a todos los integrantes de este centro Eugenio Garza Sada, a don David, a don Francisco, a César, a Alejandra y a todas las chicas que pues de manera abnegada han estado arriba muy al pendiente y amablemente de nosotros. Y también el día de hoy son 34 años que me titulé como licenciado en Derecho, justamente el 31 de octubre, entonces valga este recuerdo. Y lamento mucho que no esté presente la doctora Mercedes de Vega. Me dice Belén que está desayunando, viene a las 11, desayuno muy ovíparo, ¿verdad? Y el licenciado Meave se fue. No sé si les da miedo escuchar lo que voy a decir o no les interesa escuchar lo que voy a decir, no lo sé. A mí me parece que sí hubiera sido conveniente que estuvieran presentes. Ignoro si el ingeniero Cardoso del AGN esté presente, pero igual y tampoco. Entonces, de
estos tres funcionarios del Archivo General de la Nación, pues de los tres, el día de hoy y en este momento no hacemos uno solo. Y lo lamento porque creo que son una serie de cuestionamientos, de dudas legítimas, sustentadas, que ellos debieran de recoger. La verdad es que estamos frente a un panorama a veces muy común, pero no por ello incómodo, en donde hay más preguntas que respuestas. Yo le di muchas vueltas, por eso vine desde el primer día, para tratar de compenetrarme de toda esta temática. Pues pude haber decidido venir el vuelo más temprano del día de hoy, aunque ha habido problemas en la Ciudad de México, porque hay mucho problema ahí de nublados y demás, pero preferí venir para conocerlos, oírlos y tener una cierta calidad moral para decirles lo que voy a intentar hacer de la mejor forma. Y le repito, a mí hay cosas que me quedan muy claras. Yo soy un personaje neutral dentro de todo esto. Yo no me dedico a la preservación de archivos como ustedes lo hacen, ni tampoco soy en estricto sentido un funcionario público. Soy un investigador. Pero el ser investigador a mí me permite identificar claramente los beneficios de las actividades que ustedes desarrollan. Eso a mí me queda claro. Tampoco tengo que ser un historiador, porque son los que fundamentalmente más provecho, creo, sacaban de esos archivos, porque hemos escuchado que ya es un mito que habrá que hacerlo, que no solo los historiadores son los que recurren a los archivos que ustedes de manera muy afinada preservan, custodian, cuidan. Yo como investigador en jurídicas de la UNAM me doy cuenta, y lo dije precisamente en un foro, otra vez voy a explicar por qué estoy aquí, también creo que eso es importante, ¿verdad, Belén? Entonces, yo en las labores cotidianas de investigación, allá en la UNAM, me doy cuenta del gran profesionalismo, pero llega a niveles que van más allá de un profesionalismo. Un profesionalismo es aquel que legítimamente le pagan, pues mucho o poco, pero le pagan por lo que hacen. Pero cuando alguien lo hace con pasión, con denuedo, con alma, vida y corazón, yo creo que va más allá de un profesionalismo. Yo participé en un foro el 17 de junio del 2014 ahí en Jurídicas, estuvo presente la doctora Elena Oviedo, y me escucharon y me invitaron. ¿Sí? Me escucharon, y también Mercedes de Vega me escuchó, y me invitaron a involucrarme en esto que considero eso es una familia. Yo no he visto hasta el momento ningún recelo entre ustedes. Ustedes cuando vienen y pasan aquí a la palestra, comparten, pero no presumen. O sea, no sé si me explico. O sea, vienen con el ánimo de compartir y los demás disfrutan sabiendo qué es lo que el otro ha hecho. Y eso, créanme que es difícil de encontrar, el que alguien sepa apreciar la labor de tus colegas y busquen la manera de lo posible apoyarse de manera mutua. En ese foro del 17 de junio, yo expresé que la labor que ustedes hacen es estoica, es abnegada, poco reconocida, que conlleva riesgos incluso a la salud. No solo me refiero a las horas y horas de trabajo que ustedes dedican, sino porque están en contacto con elementos externos que pueden ser de orden alergeno, de otra naturaleza, ¿no? No sé cuántos de ustedes han padecido o padecen alguna problemática de salud con motivo de esa actividad que desarrollan y lo siguen haciendo. Con todo y que a lo mejor más de uno de ustedes ha recibido una prescripción médica de que dejen de hacerlo, lo siguen haciendo. Esos son los héroes y las heroínas anónimas. Hace unos días se conmemoró, quizás de manera muy
muy poco difundida. Es que me quedé pensando qué tanto habría que haberle dado cabida a esa noticia. 150 años de la custodia que se dio en la famosa Cueva del Tabaco, en el municipio de Matamoros, en Coahuila, del entonces Archivo General de la Nación, que dejó el presidente Benito Juárez perseguido por las tropas francesas y que fue custodiado no por funcionarios públicos, por gente, por trabajadores, por campesinos que estuvieron dispuestos hasta dar su vida con tal de preservar. Quizás no les quedaba muy claro, ¿verdad?, los contenidos, pero sabían que era algo muy importante. Era la esencia de su patria, de su país. Nunca faltaron los traidores que los delataron, los atormentaron y ni así dijeron dónde está. Se dice que no era el Archivo General de la Nación propiamente dicho, sino eran fundamentalmente comunicaciones que había tenido don Benito Juárez, pero eso habría que profundizarlo y eso creo que ustedes tienen más calidad moral y académica que yo. 150 años de esa, podemos decir de esa gesta, alguien puede decir heroica o no, a mí me parece muy alusiva. Al no ser funcionarios públicos, podemos decir que hay similitud con ustedes. Ustedes no son funcionarios públicos, sino son gente que se entrega de lleno y que estos acervos que ustedes custodian tienen en muchos de los casos un gran valor, no solo en el terreno público, sino histórico y cultural. Ahora bien, en este foro de principios, rectores y bases para una ley general de archivos que se inauguró en el antiguo Palacio de Lecumberri, no sé ustedes, no me ha dado tiempo, pero si luego pueden me comentan cuál es su opinión de que este Archivo General de la Nación pues haya recaído en un recinto en donde tantas injusticias, tantos flagelos, ¿verdad?, y tantas muertes debe haber habido, lógico, ¿verdad? La prisión de Lecumberri, que era pues uno de los lugares más temidos, en donde estuvo mucha gente inocente. No digo que algunos, por supuesto, no hayan merecido estar ahí, pero no lo sé, a veces me pongo a pensar si ese era el recinto más adecuado. El que en una antigua cárcel, una antigua penitenciaría, se tenga custodiado el Archivo General de la Nación. No lo sé, yo en lo personal tengo mis dudas, creo que se pudo albergar otro recinto, pero yo creo que no hay ningún tipo de paralelismo entre los archivos de la nación con lo que era propiamente el destino de esa penitenciaría. El secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, habló sobre las expectativas de esta Ley General de Archivos. Fíjense que yo en la noche estuve editando los videos para hacerlo más simple y traer los extractos más significativos. Coloco la unidad y no me funcionó. Bueno, pues debe haber traído un respaldo, ¿verdad? Después vamos a hablar un poco de ello. Si les parece, voy a tratar de acordarme dentro de este segmento de 8 minutos que más o menos duró la intervención, los 8, inusual, que en una inauguración haya habido una intervención de 8 minutos, pero parece que es evocador de que sí hay algún grado de interés. Si no mal recuerdo, por ahí antes del minuto 3, ¿sí?, empieza a hablar, porque por supuesto lo de menos sería dejárselo completo. También lo voy a segmentar un poco a nivel de crestomatía, ¿verdad?, para que no haya problemas de propiedad intelectual, pero bueno, como es un foro académico no creo tener ningún problema con el grupo Milenio. Vamos, si les parece,
vamos a ver y escuchar qué es lo que dijo el secretario de Gobernación, que es quien lleva la batuta. Finalmente, es quien tiene que abanderar este proyecto de la Ley General de Archivos. Entonces me pareció, bueno, ¿a quién hay que escuchar? Bueno, pues al que... Él no toma las decisiones en este sentido de la palabra, pero sí tiene una gran incidencia en la toma de decisión. Porque el proyecto lo están trabajando en el jurídico de la Secretaría de Gobernación. Eso creo que nos quedó claro. Ayer decía, de lo poco que soltó, sí, dijo, no, bueno, pues el jurídico. Que no sé si fue también como diciendo, no, pues nosotros no, ¿verdad? Pero bueno, y como sea, nos dio la estructura. Aquí tengo la estructura de lo que será la ley, ahorita comentamos. ¿Se acuerdan que puso ahí? Ay, bueno, ya fue ganancia de saber más o menos por dónde viene la estructura. Fue de lo muy poquito que nos soltó, se fijaron con el pretexto que venía retrasado, el programa, y cómo sabía que venía retrasado, si finalmente se tardó casi 7 minutos, a pesar de que tenía 20 minutos. Entonces, vamos a ver y escuchar a Osorio Chong, y hay una parte que especialmente a mí me llamó la atención, no sé si a ustedes. Voy a ponerla de principio y luego la adelanto si no tienen inconveniente. Aquí ya se ha comentado, son base fundamental de nuestra memoria colectiva, infantes primaria, científico, social, tecnológico. Son testimonios del pasado y son también un registro documental de la crónica de nuestros días. Hoy, en la era del avance vertiginoso de las tecnologías de la comunicación, los archivos son indispensables para la información, la transparencia y la rendición de cuentas, condiciones fundamentales para el ejercicio pleno de la democracia y base de la transformación que hoy en México, juntos todos, estamos emprendiendo. Solo a través de una gestión pública abierta, que cuente con protocolos sobre el manejo de datos y la conservación de archivos, profundizaremos en un gobierno cercano y corresponsable con una sociedad cada vez más informada, acuciosa y demandante. Con esta convicción, el presidente de la República, Luis Enrique Peña Nieto, promulgó, como también se comentó en este estrado, en febrero de este año, la reforma constitucional en materia de transparencia. Se trata de comisionada presidenta del IPAI por acompañar al Archivo General de la Nación en esta importante tarea. Agradezco y quiero insistir también a la Universidad Nacional Autónoma de México, que a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas suma su experiencia académica a este esfuerzo. Sé que en este encuentro podrán todo su conocimiento, empeño y disposición para analizar las mejores prácticas en torno a la organización y administración de los archivos públicos y privados, para así identificar los elementos esenciales que el proyecto de ley deberá recoger para convertirse en un documento socialmente útil, históricamente preciso y tecnológicamente eficaz. ¿Escucharon? Un documento socialmente útil, históricamente preciso y tecnológicamente eficaz. Son algunas de las características, no quisiera pensar que son las únicas, significativas que dice el secretario Osorio Chong. Mencionó archivos públicos y privados, por ahí en su discurso, archivos públicos y privados. Entonces, también se entiende que los archivos privados deben estar considerados dentro de este proyecto de ley. A mí no me corresponde hacer las interpretaciones del caso, pero socialmente útil, bueno, pues entenderíamos que sea de utilidad para la sociedad, no solo de interés, son dos cosas distintas. Una cosa es que sea interesante y otra cosa es que sea útil. El históricamente preciso es un poco más complicado, pero aquí hay grandes historiadores, como usted, doctor, ¿qué tendríamos por históricamente preciso? A mí se me ocurre pensar o inferir que hay una deuda histórica.
Sí que hay una deuda histórica en ese sentido y que no se ha logrado saldar. Entonces, el compromiso es algo que subsane errores del pasado y que dé cabida a un presente y sobre todo un futuro muy promisorio y tecnológicamente eficaz. Ese es un punto que a mí me parece que vamos a tener que referirnos de manera muy puntual. Van a ver al rato por qué lo vamos a hacer de esa forma. En uno de los foros también Leticia Bonifaz dijo que esa ley deberá no solo dar cabida fundamentalmente a los archivos de carácter administrativo, sino a aquellos de carácter histórico. Porque si se fijan, pareciera que parte de la mística de esta propuesta de ley es preservar más bien los archivos de carácter administrativo, más que los históricos. Y recuerden ustedes, y si no lo saben con mucho gusto se los menciono, que en el Congreso de la Unión esta propuesta de ley general de archivos va a venir acompasada de otros dos ordenamientos. Ayer también lo dijo el licenciado Meave o MIB, no sé, ya no supe cómo se dice, que son la nueva Ley General de Transparencia y la Ley de Protección de Datos Personales, entiéndase ya la que va a regir los archivos de carácter público en materia de datos personales. Entonces, Leticia Bonifaz decía que habría que tener cuidado en el rubro de los archivos históricos y que habría que incorporar, esto me pareció interesante, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes, que había que incorporarlo. Yo ayer estuve revisando la Ley Federal de Archivos, que es la actualmente vigente, pero pónganse a ver, es una ley relativamente reciente, del 2012, y es raro, es extraño que en tan poco tiempo se pretenda abrogar, así se dice en el argot jurídico, abrogar una ley y dar cabida a una nueva, ¿correcto? Pero tiene que haber razones muy fundadas. Les repito, no es una ley extremadamente antigua que habría que renovar. A mí me parece, y vuelvo a insistir, yo me dedico a otros temas, es que el de ustedes me ha costado trabajo, pero aquí estoy. Yo quiero pensar que hay algo mal en esa Ley Federal de Archivos y por tanto quieren hacer una nueva. No es que la administración Peña Nieto diga lo que hicieron los del PAN y Luis Calderón, porque no es cierto, ¿no es cierto? Prueba de ello es que tiene secretarios de Estado que estuvieron en la administración de Calderón. Entonces hay algo mal en esa ley, ¿correcto? Y hay que ajustarla y ni siquiera da cabida, fíjense ustedes, ni siquiera da cabida a modificar algunos artículos que podría ser una fórmula legislativa, sino que literalmente hay que abrogarla, es decir, que deje de tener vigencia en su totalidad y da cabida a una nueva. Entonces es una oportunidad histórica, como yo lo he dicho, de hacer o procurar buscar hacer lo mejor posible las cosas. Hay una paradoja. La licenciada maestra Gómez Morín, licenciada Gómez Morín, le preguntaba sobre, no fue usted, ¿verdad?, que le preguntó del reglamento. Dice, no, pues ya se publicó en mayo. Bueno, pero parece que es un reglamento que está predestinado también a morir, porque si va a haber una nueva ley tendrá que haber un nuevo reglamento. ¿Sí me explico? Porque como si es el reglamento de la Ley Federal de Archivos, pues no podrá ser, ¿sí?, el reglamento de la Ley General de Archivos. Entonces tendrá que haber un nuevo reglamento. Pero entonces lo que viene de ese reglamento de mayo, ya estamos hablando de la administración Peña Nieto, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, de las labores que se lleguen a emprender, pues ¿qué tanta garantía vamos a tener que se mantenga? Por ejemplo, el que se tenga que estructurar un consejo académico asesor. Imagínense que ya se integre todo muy bonito, que después sí, no, bueno, pues es que hay una nueva ley y va a haber un nuevo reglamento, así que muchas gracias. Entonces, habría que ver, pues yo creo que a Mercedes de Vega le pudo haber interesado escuchar lo que yo estoy diciendo, porque la atañe a ella, o sea,
ella tiene en uno de los transitorios la obligación de integrar un consejo académico asesor, que no sé cómo va en esa labor, pero bueno, lo tiene que hacer. Es una de las obligaciones que le mandata uno de los transitorios. Entonces, le repito, una ley que ya de facto, no de jure es decir, pues de derecho, pero sí en los hechos se considera que es, yo no sé si obsoleta, anacrónica, o poco funcional, o poco atinada, no lo sé. O sea, realmente yo no he escuchado, nadie ha hecho una crítica en este sentido, al menos que yo le he escuchado, de lo malo de esa ley federal de archivos. ¿Correcto? Entonces, insisto, lo cierto es que viene un nuevo ordenamiento y por tanto tendrá que haber en principio un nuevo reglamento. Ahora, ¿qué cabida van a tener ustedes y la labor que desarrollan? Ese es el gran misterio. Como les decía, parece que lo único que interesa son los archivos públicos, y entiendas esto fundamentalmente de carácter administrativo, no solo los de orden histórico. Pero ¿por qué ustedes son algo así como el patito feo? ¿Por qué no les dan la importancia que debieran? Eso a mí me llama mucho la atención. ¿Será que les incomoda la labor que ustedes desarrollan? Yo no lo creo, no lo creo. Si el Archivo General de la Nación es incapaz de poder preservar, administrar adecuadamente los acervos que tiene, pues ahora imagínense hacer los que ustedes tienen. Entonces, uno de los grandes temores que he escuchado es lo de la expropiación. Este reglamento de mayo del 2014 de la admisión Peña Nieto nos menciona que solo podrá haber expropiación en caso de destrucción, desaparición o pérdida. ¿Sí me explico? Entonces, pareciera que solo en casos de emergencia, bueno, yo así quisiera asumir. O sea, que no puede, en este sentido, proceder a una expropiación solo porque existan, debe haber causas de utilidad pública. En la expropiación tiene que haber una causa de utilidad pública. Si no lo hay, entonces no puede proceder. Solo cuando entonces se entienda que hay riesgos o amenazas o peligros de destrucción, desaparición o pérdida. Yo no creo que ninguno de ustedes vaya a permitir por ningún motivo que sus acervos se vayan a destruir, que vayan a desaparecer o se vayan a perder. Mientras ustedes sigan haciendo lo que están haciendo y muy bien hecho, pareciera que no hay riesgo de una expropiación. ¿Correcto? Yo veía que la más reciente, busqué la ley más reciente y es la de la Xunta de Galicia. Hace apenas unos días se publicó en el Boletín Oficial Español y hablaba que en ese caso de que existan adversidades por parte de quienes administran archivos privados, este órgano público, este Archivo General de la Nación, de manera transitoria o temporal podrá tener la custodia, la salvaguarda de ese acervo. ¿Correcto? Entonces se dice que es una situación temporal. O sea, el que alguna de las asociaciones que ustedes en la que ustedes prestan sus servicios llega a tener una situación de carencia de fondos o quizás algún fenómeno de la naturaleza, etcétera, bueno, se entendería que entre esa situación de riesgo sí podría haber algún tipo de intervención meramente transitoria. ¿Correcto? Sin embargo, yo que me quedé hablando con el licenciado Meave, pues en el fondo no les interesa mucho estar expropiando porque ¿qué harían con esos acervos? ¿Sí me explico? Entonces, sí les conviene que ustedes los sigan preservando. En el mismo reglamento de la Ley Federal de Archivos se menciona, es interesante, que el Archivo General de la Nación podrá dar asistencia. Dice podrá, no deberá. Fíjense, redacción un poco mañosa quizás, ¿verdad? Podrá. Y el podrá, algo discrecional, podrá dar asistencia. Oigan, necesitamos asistencia técnica de ustedes porque tenemos alguna adversidad, alguna importancia. Déjenme ver.
¿sí? Si los ayudo, a ver si les doy chance, ¿verdad? Entonces, ese podrá a mí me llama mucho la atención, porque no puede ser un deberá. Entonces, pareciera que no se quieren comprometer a grandes cosas. El día de ayer en San Luis Potosí, la doctora Jimena Puente de la Mora argumentaba que con motivo de este paquete de ordenamientos aludió a esta Ley General de Archivos también. De algún modo está sensible, ¿sí?, a este tema de la Ley General de Archivos. Lástima que no pudo venir, pero realmente ella está con muchas actividades. Pero yo me comprometo, aprovechando la cercanía que tengo con ella, de ser partícipe de lo que se ha vertido aquí. Está muy sensible a todas estas cuestiones y argumentaba que si no hay un presupuesto adecuado para poder llevar a la práctica estos 3 nuevos ordenamientos, la de protección de datos, la de transparencia y la de general de archivos, va a ser muy difícil el poder materializar los objetivos de las mismas, ¿correcto? Entonces, ayer el licenciado Meam decía, pues es que el problema es presupuestal. Bueno, pues vayan y convenzan a quienes tengan que convencer de que tiene que haber un presupuesto suficiente como para poder desarrollar estas actividades. Por eso ven que yo no me anduve con medias tintas. Ya sé que aquí podemos arguir derechos humanos, podemos arguir el artículo 6 de derecho a la información, pero yo me fui a lo más alto, dije soberanía. Es un problema de soberanía, por eso ven que hasta tragó saliva y no le alcanzó el botellincito de agua, ¿verdad? Es un problema de soberanía. O sea, muchos de los acervos que ustedes tienen es una relevancia histórica significativa, pero que eventualmente, si no hay una buena custodia de salvaguarda, pueden incidir en temas de soberanía, ¿correcto? Este tipo de términos como que los entienden mejor los legisladores, no sé si me explico. Si ustedes si por algún motivo a alguno de ustedes los invitan en la sesión o sesiones que vaya a haber yo creo que serán varias comisiones, no creo que sea una sola comisión, sino varias comisiones unidas en el Congreso de la Unión, van a ver que por más que les traten de hacer ver a los legisladores sus necesidades, sustentarlo muy bien, no lo van a entender. ¿Sí explico? No lo van a entender. Ellos quizás podrían pensar en su interior, pues es que lo que importa es el presente y mi futuro, ¿verdad? Y el pasado no me importa. ¿Sí? Pero, ¿por qué no hacerles ver la importancia precisamente de preservar, de rescatar la esencia de aquellos valores que solo en algunas ocasiones le rendimos culto? ¿No ven que le dije también al licenciado, 200 años de la Constitución de Apachina? Sí, hay que hacer un evento. En 2017 se van a acordar de mí los eventos que va a haber con motivo de la Constitución de 1917. Está muy bien, pero bueno, ¿por qué solo reconocer solo cierto tipo de documentos históricos? Claro, es nuestra Carta Magna, pero o sea, me parece que hay discordancia. O importa o no importa la historia a los políticos, ¿correcto? Entonces, ahí en ese sentido me queda poco claro. A los empresarios, porque en buena medida ustedes dependen de empresarios, de mecenas, ¿verdad? Pues parece que les queda más claro, increíblemente, aunque debería corresponder más a la gente de la política, pero les queda más claro a los empresarios la importancia de preservar la memoria histórica. Eso también a mí me llama la atención. A mí me parece que, sin pretenderlo, es una lección que dan los empresarios a los políticos. A veces, por supuesto, en la empresa hay muy buenos ejemplos de cómo debería ser la política, ¿correcto? Y en muy contadas ocasiones hay buenos ejemplos en la política de cómo se debería ser buen empresario. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los rubros que habría que contener y que especialmente interesen, y es el motivo de esta charla? La seguridad jurídica de los archivos privados. Fíjense, es el tema que Belén, ¿verdad?, asignó. Bueno, no me preguntó, pero pues sí se entiende. Pues bueno, pues es el de interés.
yo les decía a ustedes este tema de la soberanía, que es muy importante, evidentemente, el de la posible venta de archivos al exterior. Vamos a ver, ¿por qué vender archivos al exterior? ¿Por una voracidad de obtener dinero? ¿Por un temor de que se los va a quedar el gobierno? ¿Cuál es el motivo? Ojalá tuviéramos aquí a alguien que nos dijera por qué vendiste esos archivos de carácter histórico para nuestro país. ¿Por qué los vendiste? ¿Los vendiste literalmente por dinero? ¿Tenías una necesidad urgente? ¿O los vendiste por temor? ¿Por qué es más fácil si no tengo temor? ¿Sí? Tengo temor a que me los coloque el Archivo General de la Nación. Bueno, o sea, créanme que tampoco el Archivo General de la Nación son una sarta de malvados, ni la doctora Mercedes Vega es una maléfica, una bruja maléfica. ¿Fue por dinero? Ahí parece que no, perdónenme que lo diga, pero quizás no había una conciencia muy clara del contenido, de la trascendencia de esa sede. Aquí tendríamos el problema de saber si fueron los custodios, en este sentido, de esos archivos, archivistas, ¿verdad?, bibliotecólogos, historiadores, los que propiciaron esa venta, que me parecería extraño. Yo me atrevería a pensar que más bien fueron los familiares que no se dieron cuenta de la importancia de preservar el archivo. Entonces, qué complicado convencer a los familiares de que no hay por qué venderlo. Ahora, si los familiares dicen, pero es que no tengo, ¿sí?, no me dejó nada esta persona, ¿sí?, solo libros y papeles, ¿verdad? Entonces, habría que ver, repito, qué grado de sensibilización existe en las personas que decidieron esa venta, que insisto, no creo que hayan sido gente con la formación, con el empeño, con el cariño que ustedes tienen, sino que son los familiares que simple y sencillamente pues no quieren ya saber nada de ello, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que hay gente que nos interesa saber lo que dijeron, lo que escribieron, lo que pensaron, lo que sintieron. Personas que dejaron huella, dejaron impronta en este país. Entonces, este tema de la expropiación, yo escuchaba que algunos de ustedes decían, bueno, sí, cuando haya el peligro, la amenaza de que se vaya a vender al extranjero. O sea, como que en ese sentido sí está, bueno, es lo que alcanzo a percibir a algunos de ustedes, ¿verdad? Bueno, si lo quieres vender, no, espérate, que se quede aquí. Entonces ahí sí la expropiación. Entonces, esto de remover la figura de expropiación es muy complicado en la nueva ley. O sea, ya pueden ustedes darlo por hecho que de nueva cuenta va a existir la figura, pero que no es motivo de temor mientras se hagan bien las cosas. Les repito, si en una situación de emergencia, bueno, pues el Archivo General de la Nación debería dar la asistencia para la preservación de los mismos. Tenemos otros problemas que podrían mitigar la situación. ¿Por qué no buscar que Hacienda dé un mayor número de estímulos fiscales para los recibos que emitan las asociaciones o organizaciones en las que ustedes están, para estimular precisamente donativos de parte de empresas, de particulares, etc.? Hacienda tendría que hacer un estudio de ver qué tanto va a dejar de percibir. Yo no quiero decir qué tanto va a perder, es una empresa, ¿sabe? Qué tanto va a dejar de percibir, ¿correcto? Pero también sopesarlo con la ganancia, vuelvo a insistir, que implica que ustedes, si no va a haber presupuesto suficiente en la AGN, porque ya lo dijo el liceo, no olvides el presupuesto, lo veo muy difícil, ya catastrófico. Y además catastrófico porque ni siquiera se está incorporando el rubro en el proyecto, ¿sí?, de presupuesto de egresos. ¿Me explico? Entonces, al no estar considerado, vamos a pensar que esta ley la tengamos, olvídese para febrero, ya también quedó claro, que diga transitorio, pues, ya no va a ser ni la primera ni la última vez que no se cumplen con los términos. Punto. Además, ni siquiera hay periodo ordinario de sesiones en esa época. No creo que convoquen un extraordinario, lo dudo. Pero lo que les decía
no hay presupuesto. ¿Sí? Bueno, pues si no hay presupuesto, entonces al menos da las facilidades para que yo me las arregle por mi propia cuenta. Un programa de estímulos fiscales en materia de donativos y que esté muy claro, ¿sí?, el caso específico de los archivos privados. Me pareciera que podría ser una opción viable, ¿sí? Porque a ustedes no les conviene estar supeditados a que si hay o no un presupuesto. ¿Sí me explico? Es una apuesta realmente muy arriesgada, muy osada. Decir, no, pues es que ojalá haya presupuesto de la gente. Y si lo hay, ¿qué? O sea, la van a usar ellos. ¿Sí me explico? Entonces, eso me pareciera que sería importante, pero yo creo que ustedes tienen que hacer labor de cabildeo. Y cabildeo es ir a ver al director del SAT, ir a ver a senadores, a diputados, ir a ver si se puede al secretario de Gobernación, ¿no? Con la situación que hay en el país está complicado. En fin, hacer una labor, salir de ese entorno, de esa, y lo digo en el buen sentido de la palabra, esa esfera de cristal magnífica en la que ustedes viven. Van a tener que salir, y van a tener que salir para defender lo suyo, y lo suyo es lo nuestro, como quieran verlo. Entonces van a tener que salir y hacerse notar. Ustedes no son de los que van a hacer manifestaciones, ni van a detener las vialidades, ni van a ir a las casetas. No tiene que ser, cada quien tiene su estilo. Con poquitos cierran las vialidades. Con los que hay aquí son de basta y sobra para desquiciar. ¿Sí? Ahí en la Ciudad de México. Correcto, pero no creo que esa sea la fórmula adecuada. Ustedes son gente extremadamente pensante e inteligente. Entonces, habrá que hacer labor de cabildeo. Y cabildeo no es un sinónimo de corrupción ni nada por el estilo, es simplemente una práctica muy estilizada en materia legislativa. En Estados Unidos está incluso reconocida, son los lobbies. Entonces, ejercer alguna presión, buscar interlocutores, buscar la interlocución, no sé si el del rector Narro, si quizás puedan meter o no a la gente del INBA, del Antropología e Historia. Yo voy a estar en un evento en Conaculta, yo voy a hablar de ustedes en el evento de Conaculta, me invitaron, voy a hablar. Voy a estar en el encuentro de Iberoamericano de Protección de Datos con cuatro senadores también, voy a hablar del caso de ustedes, el caso TAP. Es decir, yo, en la medida de lo posible, voy a tratar de apoyar su causa. Su causa es muy importante y no solo es noble, sino obligada para nuestro país. Entonces, de los documentos que estuve leyendo y que amablemente me facilitó Belén, son todas estas relatorías, están las relatorías de todos los foros que ha habido sobre la Ley General de Archivos. Oh, sorpresa, casi no se habla de la Ley General de Archivos. Esto entonces, claro, ¿por qué son estos foros? Para decir que una consulta, ¿sí? Es también un elemento obligado, justificar. Ha habido foros, ¿sí?, en todas partes de la República. Vean el resultado. Pero de lo que menos ha hablado es de la ley. Y de archivos privados, créanme que poco, muy poco se ha hablado. De lo poco que encontré fue lo que usted dijo, doctor, ¿sí?, precisamente que habló de los archivos privados. Fue de lo poco. O sea, realmente de lo demás hay muy incipientes elementos. Entonces, estos foros, no sé qué tanto lo van a tomar en cuenta, no es una cuestión de forma y no de fondo, pero me parece que no les ayudan demasiado a ustedes en materia de archivos privados, ¿correcto? Otro documento que me pareció interesante, que me proporcionó Belén, es este código de ética del 13º Congreso Internacional de Archivos en Beijing, 1996.
Y yo rescaté algunos elementos que me parece que son importantes, que eventualmente se incorporen en la ley o en el reglamento. Habla de que los acervos deben de tener características como la integridad y que muestren una evidencia confiable, que hay que proteger la autenticidad y la inalterabilidad. Les comento algo, en materia de documentos electrónicos, estos dos rubros de autenticidad y inalterabilidad son bien importantes. La autenticidad, ya se los digo en términos legales, es que tú puedas identificar que ese documento fue suscrito, fue hecho, fue realizado por la persona, ¿sí?, que dice haberlo hecho y que legalmente estaba facultado, si fuera el caso. O sea, que sí sea la persona que en efecto se dice que fue quien lo emitió, ¿correcto? Eso es bien importante, el que ustedes sus documentos puedan encontrar los rubros de autenticidad, que sean auténticos. ¿Se me explicó? Eso es bien importante. Se los digo porque en las leyes recientes en materia de documentos electrónicos se habla de la autenticidad. Y si ustedes tienen documentos auténticos, legalmente eso les puede dar digamos, un margen de protección. La inalterabilidad es que no hayan sido objeto de ningún tipo de modificación, que no hayan sido, por supuesto, mutilados, etc. Ahora, yo sé que muchas veces ustedes los encuentran ya cercenados o mutilados, pero bueno, que no haya sido motivado por una negligencia de ustedes, a eso me refiero. O sea, no deja de tener un carácter histórico el documento, aunque esté, digamos, cercenado. Nos dice este código de ética que se pueden recoger muchos elementos para la ley. Debe de permitirse un acceso continuo y debe haber una inteligibilidad. Acceso continuo. Es decir, si ustedes dan margen a que el mayor número de personas puedan acceder a esos archivos, creo que son puntos a su favor. El acceso debe ser amplio e imparcial. Eso de que solo puedes ver unos y otros no, puede ser mal visto. Sí, es que es una colección reservada y esta está restringida. ¿Restringida por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué esconden? No, es que son impugnables, pero bueno, habría que entonces buscar la forma en que aún esos acervos restringidos puedan ser objeto de consulta bajo las condiciones que se amerite, por supuesto. Dice acceso amplio e imparcial. Tener mucho cuidado de no emitir juicios de valor, sino que sea todo objetivo. ¿Sí me explico? Porque si se emiten juicios de valor, bueno, pues ahí podría haber inconveniencias. Respetar el acceso y privacidad de las personas. Aún ya fallecidas, de todos modos hay que respetar ciertos rasgos, ¿sí?, en materia de privacidad. Digo, no se entiende que la privacidad solo es para las personas que estamos vivos, pero ¿por qué no también respetar la privacidad de quienes ya no están entre nosotros? ¿Correcto? Entonces tampoco así algo demasiado sensacionalista, son los archivos íntimos de no sé qué. Bueno, podría ser atractivo, ¿verdad? Pero habría que ver qué diría la persona si ya fallecida que exhibas públicamente esos archivos. Habría que hacer unas consideraciones del caso. Aquí viene algo que nosotros abogamos desde hace mucho, bien común. En el derecho lo que siempre buscamos es la justicia y el bien común. Si ustedes pueden justificar que la labor que desarrollan, la custodia de los acervos que desarrollan, que tienen, busca un bien común, ya tienen un elemento jurídico de su lado bien importante. Pero habrá que justificar en dónde estriba ese bien común. La justicia difícilmente la van a poder ustedes acreditar, pero el bien común me parece que sí es más fácil de acreditar. ¿Por qué reviste un bien común el que las personas sepan, conozcan ese acervo? Bien común. Compartir investigaciones y experiencias. El hecho que
que este tipo de foros, como se dice en el argot, hay que cacarear, porque aquí ustedes vienen y comparten investigaciones y experiencias. Y creo que eso es muy significativo. El tema de la conservación y uso del patrimonio documental, bueno, también es muy, muy importante. Entonces son algunos rubros que me parece que debieran de estar contenidos. Ahora, yo he cuestionado por qué en el Plan Nacional de Desarrollo no hay una alusión clara al tema de los archivos, la preservación de los archivos, llámense públicos o privados. Y en los planes estatales y municipales difícilmente se habla de este tema. Entonces, a mí me parece que también es algo que ustedes deben de permear dentro de los gobernantes en todos los niveles, Administración Pública Federal, estatal, municipal. La importancia que sus planes, llámese nacional, estatal o municipal de desarrollo, se hable de la importancia de la preservación de estos acervos. Entonces hay que buscarlo. No creo que sea difícil de que lo incorporen. Lo que sí creo difícil es que lo cumplan, pero bueno, eso ya sería motivo de un reproche, ¿correcto? Entonces, algunos de los apartados importantes es la normatividad archivística, el buen uso de las tecnologías, la capacitación y actualización archivística, que ahorita le llaman mucho competencias. No sé si alguien de ustedes ya ha hablado, ha escuchado de competencias archivísticas, pero bueno, pues habría que entonces afinarlo porque es una terminología que está utilizándose mucho en la actualidad. Las competencias archivísticas, me suena bastante bien, ¿verdad? Es que también si utilizas terminología moderna también ya otro matiz, ¿verdad? Y que existan programas sectoriales. Fíjense que cuando participé en junio en el foro, mencioné que la ley reglamentaria en materia de telecomunicaciones, la Ley Federal de Telecomunicaciones, debería de haberse contenido algo respecto a los archivos, y no sucedió así. Yo creo que pudo haber existido consignas específicas en materia de preservación de archivos. Ahora, ¿cuál sería el caso de este Sistema Nacional de Archivos? Yo veía que hay inquietud de parte de ustedes de que haya la mayor participación posible dentro de ese sistema del gremio de las instituciones privadas, ¿correcto? Entonces, yo evidentemente considero que debe haber participación de ustedes, pero si no les dan directamente entrada, yo creo que la bisagra podría ser este Consejo Académico Asesor. Entonces, que estén muy al pendiente con Mercedes Vega de cómo se va a integrar, quiénes son las propuestas para este Consejo Académico Asesor, porque creo que pueden ser sus mejores defensores quienes estén en el Consejo Académico Asesor. Difícilmente podrán estar ustedes, porque en estricto sentido, bueno, sí, ya sé que algunos están en universidades, pero bueno, no están en el rubro propio. Además tiene que ser alguien como imparcial, no puede ser que ustedes sean juez y parte, no sé si me explico. O sea, puedes tener los elementos y sobrados, pero resulta que ¿cómo vas a ir a abogar sobre una causa que a ti te beneficie? Entonces sería mal visto. Yo creo que hacer propuesta de quiénes podrían integrar ese Consejo Académico Asesor y decirle a Mercedes, bueno, doctora, vamos a ayudarle en la integración, los que vayan identificando gentes en el medio académico que puedan apoyar su causa, porque al menos lo que dice el reglamento es darle buena cabida al Consejo Académico Asesor. Y ese Consejo Académico Asesor, por lo que alcancé a interpretar los términos actuales, pueden decidir la intervención del Archivo General de la Nación con fines de asesoría e incluso pueden incidir dentro de la eventual toma de decisión respecto a una expropiación. Eso me parece muy interesante. O sea, pareciera que la expropiación no se decide de manera unilateral, ¿sí?, por la directora del Archivo General de la Nación, ni por Osorio Chong, sino que tiene que ser consultada o experta. Entonces, esta figura del Consejo Académico Asesor me parece que es muy importante, que en este momento a ustedes les puede ser de muchísima utilidad, así que les recomendaría que estén pensando en la posibilidad de proponer nombres, ¿correcto? Y en esa medida creo que podrán aspirar, le repito, a tener pues
una voz que defienda con sustento, con objetividad, con argumentos, pues las causas que ustedes legítimamente enarbolan. Y sus causas, vuelvo a insistir, pues son causas que a todos nos atañen. Es preservar archivos que a todos nos interesan, algunos en mayor, otros en menor medida, pero que a todos nos interesan. ¿Correcto? Quiero referirme ahora a otro tema que pareciera que es un ave de tempestades, el de la modernidad, el del uso de las nuevas tecnologías. Les recuerdo lo que dijo el secretario Osorio Chong en este último rubro: tecnológicamente eficaz. Está claro, y lo dijo al inicio de su exposición, si se fijaron, ahora ante el embate de las nuevas tecnologías hay que modernizarse. Hay que modernizarse. Yo creo que en la medida que ustedes logren modernizarse, van a tener enormes expectativas para poder mantener vigentes esos acervos que ustedes quieren. No solo en el formato manual, impreso, tradicional o como ustedes quieran denominarlo, sino en el formato digital. Me llamó muchísimo la atención, recordarán ustedes, ayer la intervención del ingeniero Cardoso, del Archivo General de la Nación, que siendo ingeniero, pues infundía más miedo a la tecnología que otra cosa. O sea, pareciera que era... Tengan cuidado. Snowden, o sea, vino nada más a infundir temores. ¿Sí me explico? Entonces, no le tengan miedo a la tecnología. No tengan miedo a la tecnología. Al contrario, qué bueno que ustedes están en una época en donde existe una tecnología que les va a poder ayudar a preservar ese patrimonio que ustedes están custodiando. Por eso les dije que es una oportunidad histórica. Ya quisieran haberlo tenido gentes que como ustedes custodiaban acervos en años anteriores, décadas anteriores, tener la tecnología que actualmente les permite salvaguardar estos elementos sin demérito de la autenticidad, de la integridad. Entonces es bien importante, es cierto, poner la referencia. Si es solo un documento digitalizado, aislado, olvídenlo. Deberá estar muy bien referenciado. Pero eso va a ser un verdadero legado a las generaciones venideras. Y no se preocupen si van cambiando los formatos. O sea, si ustedes tienen películas de 8 milímetros, pues no se preocupen, hay lugares donde te lo pueden pasar, ¿sí?, a un DVD y ya si me acuerdo es un Blu-ray. No sé si o sea, habrá modo aunque la tecnología vaya evolucionando. Pero lo cierto es que tienen que digitalizarlo. Ya una vez digitalizado, se tendrá la posibilidad de una mejor preservación. Entonces, si están digitalizados, sí, qué interesante. Si ustedes tuvieran miedo, me van a expropiar mi acervo, ¿lo quieres ajene? Te lo doy digitalizado y yo mantengo. Y punto. O sea, ¿quieres tenerlo porque reviste un carácter importante, histórico, etcétera? No es necesario que me lo expropies. Toma, aquí tienes una copia, ¿sí?, de todo el acervo y listo. ¿Sí me explico? Y le dan la vuelta realmente a todo este riesgo y que los dejen ustedes mantener y preservar el archivo manual. No sé si me explico. Entonces, si tienen ahí algunos documentos que no han querido dar a conocer, dicen, no, me lo van a expropiar, pero lo pueden digitalizar, se lo dan al Archivo General de la Nación, ya ellos sabrán qué hacen con ellos y ustedes podrán estar tranquilos. Y si les viene ahí una solicitud de expropiación, dicen, no, nosotros ya lo entregamos, mire, está aquí, acuse de recibo, nosotros lo entregamos. Ah, pero en formato digital. La ley no dice, nosotros lo entregamos y completito. ¿Sí me explico? Entonces es una forma de poder estar ustedes tranquilos frente a eventuales riesgos de la expropiación. Entonces la modernidad les puede ser de mucha utilidad para poder vencer esos fantasmas de la expropiación,
pero también para poderlos preservar y sobre todo poderlos exteriorizar al mayor número de personas posible. Porque ahí están las tecnologías, ahí está el internet, es una maravilla. Yo cuando voy a cursos, conferencias, les digo, bueno, ustedes ya se han metido a esta página, les pongo la del museo, look.fr, y todos se quedan así, pues no. Bueno, pues seguramente te estás metiendo a ver a Lady Charcos y a la no sé qué. O sea, y puedes ver, les digo, les pongo la imagen original de la Gioconda y les digo, mira, lo puedes ver y contemplar y analizar con mayor acuciosidad que estuvieras en el propio museo, que estás hasta la última fila con un olor a veces poco desagradable, sobre todo en verano. ¿Sí me explico? Y que te tienes que mover. ¿Sí me explico? Entonces, sin necesidad, ese es el don de la ubicuidad, ¿verdad? El estar, ¿sí?, presente en lugares de interés gracias a la tecnología. Entonces, la tecnología a mí me parece que es sumamente importante para poder dar cabida a estos rubros que eventualmente, y va a tener inexorablemente la ley, va a hablar mucho de tecnología. Así que prepárense ustedes, va a hablar mucho de tecnología. Y si ustedes están, digamos, vinculados al rubro de la tecnología en debida forma, yo les aseguro que tendrán mejores posibilidades o expectativas frente a la ley. Entonces ustedes también adelántense. Es decir, no se esperen a ver qué viene, sino ya el secretario ya dio pistas de lo que va a irrevisiblemente ser. Hay algunos de ustedes que son, pues, un poco más privilegiados. El doctor Manuel Ramos, pues, claro, está un pocazo, Carlos Slim. No sé si vieron cuando lo presentó, una maravilla. Porque está en un entorno, cuando habla con el ingeniero, al ingeniero no hay que convencerlo. Oye, ingeniero, por favor. ¿Sí me explico? Pero no es que el ingeniero Carlos Slim tenga que ser dueño de todos los acervos, pero a lo mejor puede ayudar a dar asesoría o asistencia técnica, a lo mejor podría ser, sin que ustedes dejen de ser custodios de su patrimonio, porque ustedes dicen, no, ahora Vergara dice, no le voy a vender las chivas a Carlos Slim, no se trata que todo sea propiedad de Carlos Slim, pero el ingeniero Carlos Slim seguramente podría proporcionar tecnología, porque si se la pides al Archivo General de la Nación, yo voy a decir, o no la tengo, y si la tengo no te la presto. Y si la quieres comprar, pues te cuesta caro, porque yo veía algunas de ustedes que veían, ay, mira qué máquina, pero yo compré la más barata, no nos alcanzó para esta. Así como niños pobres, ¿no? No nos alcanzó para esta. ¿Sí me explico? Entonces, buscar que ustedes tengan acceso a la tecnología de punta, y quizá podría preguntarse al ingeniero Slim, porque el ingeniero Slim pues, es un filántropo por excelencia, yo creo, ¿verdad?, que podría ser, o alguna otra opción. Yo estoy tratando de dar alternativas para que ustedes puedan entonces digitalizarlo y tenerlo, y les repito, poderse sentirse más tranquilos, resguardado, respaldado, porque no sabes, por más que lo cuides, nunca sabes si algún cataclismo, algún fenómeno natural, ¿verdad?, pueda devastar eso. Entonces, hay que hacerlo incluso por fines de seguridad, ¿correcto? Entonces, ¿cuántos acervos se han destruido? ¿Se acuerdan del incendio de la Cineteca? ¿Cuánto se perdió del acervo cinematográfico? Y en esa época se pudo haber hecho un resguardo en copias y no se hizo. Escuché de alguien de ustedes que también tuvo un incendio, algún problema, pero que salió intacto sus archivos. No me acuerdo quién me comentó de ustedes. Dije, no, pero no sé. Pero es que estamos expuestos, la naturaleza ahí, pues lógico, no nos pone limitantes en cuanto a situaciones que podamos sufrir. Entonces, esto de la tecnología, yo pienso que no hay que tenerle miedo. Y hay un rubro que se manejó aquí, que es el del cómputo en la nube. Vamos a ver, esto de cómputo en la nube. Son servidores en donde tú puedes subir tu información, ¿correcto? Hasta ahí no hay ningún problema en entender. El problema es que si esos servidores están en el extranjero, si el acervo que tú tienes reviste un carácter histórico
y va a sentarse en un servidor del extranjero, podría ser riesgoso, sumamente riesgoso. La administración pública va a apostar por el cómputo en la nube, pero ellos también tienen temor a que información de carácter público vaya a fluir hacia servidores en el extranjero. Entonces, habría que ver que esa nube esté fundamentalmente radicada en territorio nacional. Y sí lo hay, sí hay varias, quizás no son las mejores, pero sí hay varios servicios de cómputo en la nube. Por ejemplo, Infotec tiene en Aguascalientes un centro, etc. Entonces, eso me parece que es sumamente importante, el poderlos tener, insisto, dentro de servidores en el territorio nacional. Porque un paradojo, ustedes después de haberlo custodiado y preservado, resulta que se digitaliza y les llega al extranjero pues prácticamente sin mayor esfuerzo. Entonces, eso me parece que habría que poner candados de seguridad y tendrá que venir en la ley. Que si ustedes suben sus acervos digitalizados, en principio no puede ser en servidores que estén en el extranjero. Esto me parece a mí lógico. Ahora, si no hay los suficientes aquí en México, entonces volvemos a lo mismo, estimular la creación de servidores específicos, quizás para poder almacenar este tipo de información. Ahí todavía como que tendría que yo darle vueltas un poco por dónde. Hay una estrategia digital nacional que depende de Presidencia de la República, pero ver cómo va a quedar este tema del cómputo en la nube, ¿sí me explico? Para que tecnológicamente ustedes tienen una gran ventaja, porque ya no tienen que invertir, ¿sí?, ustedes en servidores, ¿sí me explico? Sino que esos servidores son externos. Y el servicio de cómputo en la nube no tiene que ser necesariamente oneroso. Ahora, se podrían conseguir condiciones muy buenas para ustedes, pero son siempre empresas extranjeras. Acabo de estar en la oficina de Google fácilmente se los albergaría. Microsoft, tengo el martes una reunión con el gobierno de Microsoft, sí, pero soltárselo a Microsoft, a Google, bueno, no sé, a mí que finalmente están en el extranjero, yo no lo haría. ¿Me explico? Entonces, habría que ver este servicio de cómputo en la nube, que está sentado en el territorio nacional, y que yo no sé si pueda el Archivo General de la Nación abanderarlo o alguna otra instancia en donde puedan ustedes tener un verdadero repositorio digital de sus acervos, ¿correcto? Entonces, también el Liceo MEAVE también como que tenía temor a esto de la tecnología, pero les digo una cosa, es una buena alternativa para ustedes, es una extraordinaria alternativa. Los abogados a veces muchos son muy retrógrados, ¿sí me explico? Son sumamente retrógrados y no entienden algunas cosas, pero esto de la tecnología, yo llevo precisamente el día de hoy, que cumplo 34 años, mi tesis fue sobre estos temas, y yo se los puedo decir porque lo conozco y lo he vivido. Vale la pena apostar por la tecnología, porque para eso está, pero un buen uso de la tecnología. Entonces yo creo que esa es una de las grandes apuestas que ustedes tienen que hacer, abrirse a la modernidad y, les repito, compartir no solo lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes saben, ¿correcto? Bueno, pues otros temas también importantes que tendrán que venir en la ley es lo relativo a la propiedad intelectual, ¿correcto? El tema de la propiedad intelectual es muy importante. Entonces, en eso supongo que ustedes han tenido el cuidado, ¿sí?, de tener los elementos, los documentos que avalen que ustedes o quienes funjan como administradores tienen la titularidad de los derechos en materia de propiedad intelectual, porque ese es un tema también sumamente delicado, ¿correcto? Y también decirles, a propósito de esta digitalización, que la UNESCO ya está tutelando, regulando el patrimonio cultural digital. Entonces la UNESCO también tiene de algún modo injerencia dentro de este nuevo patrimonio que es el patrimonio cultural digital. Habría que ver, yo me puedo comprometer porque pues, al igual que ustedes tengo otras actividades, pero investigar más a fondo sobre las los eventuales beneficios que pueda conllevar estas reglas que tiene establecida al efecto la UNESCO. Bueno, pues en esencia son
algunas de las anotaciones, pues sí es lo que hice. Yo normalmente traigo mi presentación, pero hice anotaciones y anotaciones, y pensando y repensando qué es lo que les podría ser de utilidad. Yo creo que ya ustedes le pueden dar más forma, porque ustedes son los principalmente interesados. Yo me comprometo, le repito, a hacer pues campaña en favor de ustedes, que les dije, ahí con la culta, con los senadores y en cualquier foro donde me presente y se preste la oportunidad, ¿verdad? Porque si de repente estoy hablando de un rubro y lógicamente, efectivamente, archivos privados van a decir que qué pasó. Pero, en fin, yo creo que lo amerita, y pues qué lástima que a ustedes no se les dé el reconocimiento que merecen. Fíjense que en la ley colombiana de archivos, lo que es el Archivo General de la Nación continuamente está recompensando y premiando a los mejores custodios en materia de archivos privados. Y creo que aquí no hay nada de eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí hay reconocimiento? Ah, qué bueno. Bueno, pues qué bueno que sirva también de estímulo. Pero la ley colombiana también habla de que no solo los premios son pergaminos o medallas, que uno de los mejores premios que puede dar ese Archivo General de la Nación colombiano es dar asesoría técnica a esos acervos. Si me explico, esa es también una forma, lo tienen considerado como parte de los premios o estímulos. Entonces podría ser que aquellos que demuestren tener las cosas mejor sean objeto de un apoyo de asistencia de parte del Archivo General de la Nación. Que no cualquiera, sino que tú te lo ganes. También es una forma, le repito, está considerado en la ley colombiana, no es que es algo que se me haya ocurrido a mí, ¿correcto? Pero bueno, pues los felicito por esa labor que ustedes vienen desarrollando. Yo creo que de aquí van a salir sumamente fortalecidos después de haber escuchado a sus compañeros, sus colegas, después de haber visitado este recinto, y yo creo que van a regresar quizás cansados pero muy contentos y con mucho entusiasmo para seguir haciendo lo que hacen, pero ahora bajo otra perspectiva, porque como lo dije en este foro allí en Jurídicas, pues ustedes tienen una mística, ¿sí? Y no cualquiera tiene mística, y ustedes son técnicos pero también son artistas. Ustedes están, creo yo, más cercanos al arte que a la técnica, pero en fin, quizás lo que menos buscan ahorita es que se les catalogue dentro de uno u otro entorno, simplemente hacer lo que a ustedes les gusta hacer, sigan haciendo, y de la ley pues estaremos al pendiente, claro que sí, y le repito, yo también con Jimena Puente lo estaré comentando, y esperemos que exista un ordenamiento adecuado y que pueda venir a dar solución a varios problemas que se han relegado, y que en el caso de ustedes pues les permitan tener pues la esencia de una ley, que es la seguridad y la certeza jurídica. Ojalá, pero pues habrá que trabajarlo, no hay que encomendarse a la divina providencia, sino hay que pues, también trabajar. Entonces, bueno, pues son los comentarios que tendría. Les agradezco el favor de su atención. A nombre de AMAPAC, y particularmente agradezco mucho la buena disposición del doctor Telles con esta asociación. De hecho, cuando Araceli y yo estuvimos en su oficina, nos dedicó como 3 horas dándonos varias guías y demás. El CD que preparamos con toda la información que tiene que ver con legislación archivística en diferentes partes y que entregamos en la asamblea pasada, bueno, pues fue producto de esa plática que tuvimos con él, y que nos dijo, bueno, ahora les toca trabajar y hacer la tarea. Entonces fue lo primero que hicimos, y también nos dijo, voy a ir, los voy a apoyar, no porque sea partidario de causas perdidas, sino porque creo que ustedes tienen la razón. Y bueno, Enrique Schmeling, que lo invitamos a pasar aquí al frente, me está pidiendo, doctor, que si se queda con nosotros en la mesa, no vamos a tener receso y pasaríamos rápidamente a la parte que estaba dedicada para el foro.
Bueno, me gustaría comentar algo digamos, al finalizar esta conferencia que tuvimos, antes de entrar en el tema del foro, y vamos a proponer una votación con los miembros de la AMAPAC que están presentes para saber si continuamos con la propuesta original, que era un foro cerrado con los miembros de la asociación, o considerando que tenemos, bueno, invitamos al doctor por supuesto a que se quede, y también por supuesto invitar a pasar a la doctora Mercedes de Vega, que está también ya en las instalaciones. Y me gustaría agradecerle también al doctor Julio Alejandro, en verdad le agradecemos mucho. Es un tema que nos ha resultado muy complejo en las últimas asambleas. Sentimos ahora como que ya por fin trajimos a nuestro abogado para que nos diga qué estamos firmando, de qué se trata todo este asunto de la ley, y en verdad todas sus sugerencias, sus propuestas han sido muy útiles, muy constructivas. Yo creo que el tema del cabildeo es fundamental, no lo habíamos considerado, pero bueno, lo platicaremos seguramente ya en nuestras futuras asambleas. Además del agradecimiento y de comentarle que me parece que dio usted, sobre todo ayer también en su comentario, en el blanco totalmente, cuando teníamos toda esta inquietud acerca de la ley y de pronto usted dijo que no teníamos por qué saber de leyes. Tenía usted, pues me parece, toda la razón. Sentimos como una especie de alivio algunos de los miembros, como quizá todos los miembros de la asociación, porque efectivamente pues no dominamos el tema legal y nos va a ser muy útil, justamente nos está haciendo ya muy útil toda su asesoría. Así como nosotros no dominamos el tema legal, sería mucho asumir que usted está tan familiarizado con la asociación. Es una asociación a la que apenas está conociendo, y me parece importante, sobre todo ahora que no está todavía la doctora Mercedes, que no puede parecer, digamos, algo distinto de lo que es esta aclaración acerca de la relación que tenemos con el Archivo General de la Nación y el reconocimiento que tenemos los archivos privados. Como le digo, no está usted, digamos, tan familiarizado, porque no tiene por qué estarlo. Y sí me gustaría comentar algunos puntos que son importantes acerca de esta relación con el Archivo General de la Nación. El año pasado, en el 2013, cuando cambió la administración, teníamos la inquietud, supongo que tendrían todos, acerca de cuál sería nuestra relación con la nueva directora, la doctora Mercedes de Vega, ya que además la relación con la doctora Aurora Galvarriato era extraordinaria. Y la verdad es que ha sido una gran fortuna que fuera electa la doctora Mercedes de Vega. Todos nosotros coincidimos, hablo por todos los miembros de la asociación, incluso a reserva de que alguien quiera comentar algo distinto. Uno de los más claros ejemplos que tenemos es que invitamos al Archivo General de la Nación, cuando recién la doctora Mercedes asumió el cargo, a formar parte de nuestra asociación como miembro honorario. Y se incorporó con la doctora Mercedes presente además en nuestra asamblea. En todas nuestras asambleas participa ella, o la directora general adjunta, la licenciada Alba Alicia. Entonces nuestra relación es muy buena. Cuando usted habla de que somos una familia en la AMAPAC, tiene usted toda la razón. Afortunadamente el Archivo General de la Nación forma parte de esa familia, es un integrante de nuestra familia, así lo vemos nosotros. Nos da mucho gusto que así sea. No solamente el Archivo General de la Nación forma parte de nuestra asociación, sino que, como ya comenté en la primera conferencia, me tocó la oportunidad de comentarlo, es un caso único en Latinoamérica el que nosotros también como archivos privados estemos dentro de los principales consejos del Archivo General de la Nación, el Consejo Nacional de Archivos. No hay otro caso, según entiendo, Belén podría decir si es correcto. No hay otro caso en Latinoamérica en que los archivos privados estén reconocidos en un consejo semejante, y también somos parte del Consejo Académico Asesor del Archivo General de la Nación, que se está haciendo cargo también del tema de la ley. Efectivamente va a ser ese consejo el que determine, esperamos que no se dé el caso, pero una eventual expropiación, por ejemplo. Es un consejo extraordinario también, conformado por personalidades del ámbito académico, el presidente del Colegio de México, del Instituto Mora, todos los institutos, en fin, nacionales de historia, antropología, y nosotros como miembros de la asociación estamos representados justamente. Y ya comentábamos también que todo este tema de la ley federal, la ley general, nos pone a nosotros como asociación no solo representando a los miembros de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, sino también estamos representando, y eso es muy importante, y por eso su asesoría también en verdad tiene una gran relevancia, porque no solamente está asesorando a los miembros de la asociación, está asesorándonos para representar a todos los archivos privados de México. Eso es muy importante. No hay otro representante
en este momento de los archivos privados que esta asociación. Así que estamos hablando no en nombre de 30 instituciones, estamos hablando en nombre de cientos, quizá miles de instituciones, seguramente miles de archivos privados que existen en todo el país. Otro de los temas para entrar en este asunto del foro es lo que entendemos nosotros, la diferencia que hay entre la ley federal y la ley general de archivos, que también me parece que es distinto a lo que se ha comentado. No se trata de abrogar, según lo que entendemos, doctor, estaría yo, es decir, puedo estar equivocado sobre este tema, pero me ha parecido, a decir de lo que he platicado con la doctora Mercedes, que no se trata de abrogar la ley federal, sino se trata de complementarla con esta ley general. Yo lo que he entendido, a lo mejor soy muy optimista, es que la ley federal nos obliga y la ley general nos garantiza. Digamos, ya que tenemos ciertas obligaciones por la ley federal, ahora vamos a tener algunas garantías por la ley general. Quizás muy optimista, considerando, como ya decíamos, también está, por ejemplo, prevista la eventual expropiación de archivos, en fin. Pero también eso de alguna manera garantiza, es decir, tenemos diferentes puntos de vista, pero seguramente hay casos en los que vale más la pena que un archivo se conserve. Todos nosotros que nos dedicamos a esto bien lo sabemos. Pero bueno, eso es un tema que también tendremos que ir viendo. Reitero, por supuesto, todo nuestro agradecimiento, y en verdad ha sido una gran asesoría. De verdad nos da gusto tener ahora ya a nuestro abogado no firmar, como ya decíamos, sin conocer bien en qué consiste la ley. De verdad se lo agradecemos, y sí reiterar, insisto, a reserva de lo que digan, que nuestra relación con el Archivo General de la Nación es extraordinaria. De verdad lo quiero reconocer, insisto, qué bueno que no está la doctora, digamos, está afuera, no está aquí, para que no parezca que es porque está ella presente. Se lo digo, doctor, con toda franqueza, tenemos una relación extraordinaria, y un gran agradecimiento a la doctora Mercedes de Vega, porque hemos ensanchado los lazos, nos toman en cuenta para todos. Ayer comentaba una persona del Archivo General de la Nación que le daba la impresión de que los archivos privados éramos la esfera consentida de la doctora. Yo coincido con eso, en verdad. Cuando estamos en las juntas, percibo efectivamente que somos una de las esferas consentidas de la administración actual del Archivo General de la Nación. Si les parece bien, pasamos ahora a una votación para determinar quiénes participamos en el foro. Así que la propuesta es básicamente, Belén, si no me equivoco, si es un foro abierto o es un foro únicamente con los miembros. Perdón, no fui yo quien decidió, y yo por eso te preguntaba que tú como presidente tomaras la decisión, no me la reviertas. En la asamblea general pasada se había dicho que el foro iba a ser únicamente con miembros de la asociación, porque en teoría íbamos a tener un documento que se iba a discutir para pulir y entregar a la doctora Mercedes de Vega. Lamentablemente poca gente se interesó, debo decirlo con todas las palabras, por el CD que nosotros preparamos con la información y que comentamos en la Asamblea General, y creo que menos personas la leyeron. Esa es una cuestión, y la otra que yo le comentaba también a Enrique, y que incluso, bueno, ayer creo que hubo varios comentarios, y ahorita el doctor Telles también lo volvió a puntualizar, la cuestión de que si no, bueno, si no tenemos la propuesta de ley, no estamos discutiendo realmente la ley. Entonces, ¿qué documento vamos a entregar? ¿En base a qué vamos a ir? En el momento en que nosotros entreguemos toda esta, lo que vendría siendo como la relatoría o la información del foro, sería sumarnos a los foros anteriores en torno a la ley, pero como él mismo lo expresó, donde no se ha trabajado mucho sobre esto. Entonces estaríamos legitimizando también de alguna manera estos foros en torno a la ley, y que bueno, era una cuestión que Enrique les iba a preguntar, pero me pasó a mí el micrófono. Entonces ya serán, yo creo que no es una decisión de quienes estamos al frente, sino de todos los miembros de AMAPAC. Muy bien, pues la cuestión, me parece, del documento habíamos dicho que sería algo simplemente simbólico. Me parece que con tener el foro se entendería que estamos, digamos, llegando a ciertas conclusiones. Es una entrega simbólica de documento. Entiendo lo que comenta Belén, que estaríamos de alguna manera legitimando este asunto. Por supuesto, tenemos todavía, es muy evidente, diferentes puntos de vista acerca de la ley. Caso mío, que he tenido la oportunidad de hablar con la doctora y me ha parecido, digamos, que no es algo que va a ser necesariamente prejudicial, aunque tenemos que aclararlo, evidentemente. No quiero hacer ninguna afirmación categórica al respecto,
no encuentro ningún problema, digamos, en que se entienda que estamos haciendo una entrega simbólica y que más adelante vamos justamente a facilitarle un documento formal a la doctora Mercedes, pero no es una decisión mía, no es decisión de Belén, ni siquiera la mesa directiva, es una decisión, me parece, que debemos tomar en forma colegiada. Así que primero, si les parece bien, votamos si el foro es abierto o cerrado, si puede participar. También no sé si la doctora Mercedes de Vega, habría que preguntarle, está dispuesta a participar en el foro, pero bueno, en primera instancia, si les parece bien, quienes de los miembros de la asociación, uno por institución, por favor, están de acuerdo en que el foro sea abierto, incluyendo la doctora Mercedes, el doctor, por supuesto, Julio Alejandro Telles. Tenemos 4 votos, 5 votos, son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 votos. Correcto. 13 votos, correcto. Nuevamente, perdón, alcen su mano todos los que están de acuerdo con que sea abierto. Abierto. Todos son miembros. 13 miembros de la asociación. 12 miembros, correcto. 12 miembros de la asociación en favor. ¿Quiénes están en contra? ¿Quiénes preferirían no en contra? ¿Quiénes preferirían que fuera un foro cerrado? Pues un solo voto. 2 votos. 2 votos por el foro. 3 votos, correcto. Bueno, pues la mayoría decide que sea abierto. ¿Sí? Sí. Muy bien, el segundo punto a votar es si se va a hacer entrega, cuando menos simbólica o no, de un documento. ¿Quiénes? Correcto. ¿Quiénes no están de acuerdo en la entrega del documento? ¿Quiénes preferirían que no se entregue un documento? Ni siquiera, así es, que no se entregue ni siquiera en forma simbólica. No por ahora. No, hoy. No por ahora, correcto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es mayoría, son 13 votos, así que así es. A ver si quiere participar en el foro la doctora Mercedes. Ella, me parece, entendía que venía directamente ya a la conferencia. Vamos a ver si acepta estar presente. Y le pedimos al doctor Julio Alejandro si nos acompaña. A la mesa, no, acá me decía. Pues a la mesa por si tiene algo que comentar o bueno, igual vamos a estar pasando el micrófono. Muy bien.